una cervecita, una copa de vino con la cena, el whisky del fin de semana, el champagne de fin de año. El alcohol es la sustancia legal que más hemos integrado a nuestra sociedad. En cada oportunidad de festejo o esas instancias de mucha alegría se puede asociar a una bebida alcohólica. La pregunta que tenemos que hacernos es, pero ¿qué mensaje le estamos dando a los adolescentes sobre esto? ¿Qué es para ellos tomar? ¿Qué toman? ¿Cómo podemos hablar justamente con ellos sobre este tema? Soy Gustavo Rey y los invito a escuchar esta conversación con profesionales destacados de distintas áreas que nos van a brindar herramientas para dar ese primer paso. Dar el primer paso es un podcast del Colegio Inglés para brindar información de actualidad a padres de niños, niñas y adolescentes. Bienvenidos al segundo episodio de Dar el primer paso. En esta oportunidad hablaremos sobre la vedette del consumo, esa sustancia que está siempre presente, el alcohol. Para eso nos acompaña nuevamente el doctor Antonio Pascale. Vamos a estar conociendo los patrones de consumo en la adolescencia, su asociación con también otras sustancias, drogas, y los efectos que puede generar. Bienvenido, Antonio. Muchas gracias, Gustavo. Un placer estar aquí nuevamente. Nos acompaña también la directora del Colegio Inglés, Aileen Consolandich, quien nos va a brindar su mirada, sus inquietudes desde el ámbito educativo. Bienvenida, Aileen. Gracias Gustavo, gracias Antonio. Y bueno, sí, súper interesada en que este tema vuelva a plantearse sobre la mesa, porque es un tema que a todos los educadores nos preocupa mucho y estamos trabajando sobre esto hace mucho tiempo. ¿Y qué tanto, Antonio, consumen alcohol los adolescentes en Uruguay? Bueno, Gustavo, nosotros tenemos como referencia los estudios realizados por el Observatorio Uruguayo de Drogas de la Junta Nacional de Drogas, y existe una encuesta que se hace cada 2 años, que es una encuesta en estudiantes de enseñanza media, que involucra a estudiantes de todo el país, entre los 13 y 17 años. Obviamente que ahí hablamos de adolescentes escolarizados, ¿no? Eso no es un tema menor para algunas sustancias. Quizás no tanto para el alcohol, si bien algunos patrones de consumo de algún tipo de alcohol o bebida quizás pueda verse en algunos adolescentes no escolarizados, pero en general, como tú dijiste, al ser una droga socialmente aceptada, con una baja percepción de riesgo, las cifras son elocuentes. O sea, la prevalencia de vida, el consumo experimental, no con un fin religioso, sino directamente con un fin recreativo, en estas encuestas supera el 80-90% y llegaría prácticamente al 90% a los 17 años. O sea, es difícil que tú tengas, bueno, en un salón, como hemos hecho en el Colegio Inglés, por ejemplo, de preguntar, bueno, o en otros colegios, de preguntar, bueno, si alguna vez alguien tomó alcohol, ¿no? Entonces, el porcentaje va aumentando a medida que progresa la edad, ¿ah? Y quizás llegas a 9 de cada 10 que alguna vez tomó, experimentalmente, seguro, ¿no? Y eso refleja lo que ocurre en otros colegios, públicos y privados, en el ámbito educativo en general. Ahora, después, hay un 60-70% de esos chicos que consumen ocasionalmente alcohol. Y cuando uno habla de ocasionalmente alcohol, habla, por ejemplo, de los fines de semana. Y ese patrón puede ser más habitual que otro. Pero ya se ve un patrón de un consumo mantenido en el tiempo de fines de semana o cada 15 días o en las salidas o en un fin de semana en 2 ocasiones en ese propio fin de semana. Estamos hablando entonces de una prevalencia de consumo más alta de todas las sustancias, con un inicio más precoz, que habla de alrededor de 13 años, ¿no? En promedio, ¿no? Por tanto, creo que algo que es tan importante es que quizás en relación a la prevalencia, la droga de mayor prevalencia, ¿no? Porque uno muchas veces no identifica el alcohol como una droga. Sí, es una sustancia psicoactiva, como dijimos en el primer episodio, y es una droga en sí. Y lo otro que creo que también es importante tiene que ver con el concepto de, introduciendo esto,
la problemática del consumo de alcohol en la adolescencia es el concepto de consumo excesivo episódico o binge drinking. Es decir, cuando tú me preguntás o me puedes preguntar, bueno, ¿cuánto consumen? Bueno, el tema es que en esos episodios de consumo ocasional, la ingesta de determinada cantidad de alcohol, que eso está pautado, en general uno toma arbitrariamente, ¿no?, determinados indicadores para decir, bueno, que es un consumo excesivo episódico. Ahí estaría entrando más en lo científico, pero uno como técnico lo hace para poder diagnosticarlo, para tomar un criterio único, para hablar el mismo idioma entre nosotros, ¿no? Pero en cierta forma uno ve que cada 15 días al menos uno, o 2/3 de esos chicos tienen un episodio de borrachera, ¿no? Un consumo excesivo episódico de alcohol, y eso se mide por la dosis que consumen. Esa dosis que es altamente probable que determine una intoxicación alcohólica y una borrachera. Eso en relación a la magnitud. Antonio, una pregunta, ¿no? Y me hago esta pregunta muchas veces, ¿no? ¿Por qué, siendo algo que ellos teóricamente, lo estoy hablando de los adolescentes, tienen tan claro, desde la teoría tú planteás, preguntás, porque se trabaja, creo que cualquier institución educativa, más o menos, pero cualquier familia desde la teoría trabaja, por qué es importante esperar, no empezar a los 13 años, por qué es importante tomar ciertos recaudos? Socialmente ellos igual tienden a caer en lo mismo y volver a insistir en esto de que estás planteando tú, de que cada 15 días o cada tanto tiempo ellos vuelven a tomar con tanta asiduidad, y además porque el tipo de bebida alcohólica, porque nosotros también tomábamos cuando éramos más jóvenes, la juventud actual toma un tipo de bebida mucho más intensa o más fuerte que lo que se tomaba antes. O sea, tú me vas a decir mejor que yo, lo que sabemos, pero ahora se entra directamente no con cerveza, sino que se entra con bebidas mucho más intensas, ¿no? Vodka o cosas por el estilo. ¿Cuál sería la razón que está atrás de todo esto? En sí hay un concepto importante que tiene que ver que uno consume una sustancia para obtener placer, ¿no? O sea, eso es un concepto en cualquier sustancia, ¿no? Uno busca un efecto, y muchas veces estas sustancias psicoactivas, como dijimos en el primer episodio, actúan sobre determinadas zonas del cerebro que nos generan una recompensa, una gratificación, y eso obviamente hace que nosotros, de punto de vista más estrictamente neurobiológico, repitamos esa conducta. Pero también depende del efecto de la sustancia y del contexto en el cual se consume, también esa condición de poder repetirla. Como tú decís, bueno, ellos pueden conocer los riesgos, pero lo hacen igual. Bueno, el alcohol es una droga depresora del sistema nervioso central. Y lo primero que hace es inhibir nuestras funciones corticales superiores. ¿Qué es eso? Es justamente nuestro control. Entonces, ¿qué hace? Nos desinhibe, exalta nuestro tono emocional, nos acerca, puede elevarnos nuestra autoestima, ¿no? Puede acercarnos al otro en un contexto de pares, ¿sí? El que si hay 3 que están tomando y uno que no está tomando, probablemente pueda percibir que se aburra. Entonces está ese concepto también de presión de pares como un factor de riesgo para el consumo, ¿no? Entonces es una droga socialmente aceptada y culturalmente de compartir. Entonces es una forma más de compartir entre adolescentes y jóvenes, lo que no quiere decir que no haya riesgos, es así. Entonces, a pesar de conocer los riesgos o cuando uno habla con ellos saber que existen riesgos, yo creo que igual de todas formas la percepción de riesgo global es baja en relación a los potenciales riesgos que tienen. Y una cosa es hablarlo en un contexto de un colegio o de una consulta, y otra cosa es en ese contexto, en el boliche, en el pub, en la casa, en una previa, ¿sí? Es totalmente diferente, ¿no? Ahí hay como cierta unión donde quizás, ¿por qué lo hago? Para divertirme, para poder encarar, para poder hacer cosas que quizás si no me da para hacer, para sentir esa desinhibición, esa alegría, ese placer. Obviamente que después conlleva otros riesgos. Eso quizás es la explicación de por qué también uno consume alcohol. Y en relación a los cambios, existen cambios de patrones de consumo que van variando culturalmente. Y hoy tenemos distintas asociaciones o otro tipo de mezclas de sustancias que, bueno, antes no teníamos. Bebidas destiladas con jugos o con gaseosas o con bebidas energizantes, bueno, que capaz que antes existían en los tragos, y hoy las previas condicionan masivamente un consumo a altas dosis realizado en forma casera y no
en un boliche, ¿no? Las previas existieron siempre. Quizás las previas como tal, una reunión para después salir, podrían existir. Ahora, el tema es que hoy también muchas veces como uno quede en la previa condiciona la salida. Eso quizás es una diferencia en el concepto de lo que es hoy la previa. Hay cambio de modalidad de consumo. ¿Qué lugar ocupan las bebidas energizantes? En los adolescentes, ¿no? El tema es que hoy las bebidas energizantes lo que hacen son sustancias estimulantes con un alto contenido en cafeína. Entonces, lo que determinan es la mezcla de una bebida destilada con una bebida energizante, determina que tu percepción subjetiva de embriaguez. ¿Qué hace el alcohol? El alcohol tiende primero a exaltarte, ¿no? A quedarte alegre, pero siempre es una droga depresora. Luego, en la progresión de esa intoxicación alcohólica, tú empezás a tener efectos que no querés, ¿no? La alteración de la coordinación, ¿no? La voz arrastrada, tener que sostenerte, marearte, tender a dormirte, bueno, en algunos casos también vomitar, ¿no? Y progresar a algo mucho más grave que es el coma alcohólico, ¿no? Que es el grado máximo con las posibles complicaciones que puede tener, que es, punto número 1, una de las potenciales riesgos mayores que tiene el consumo de alcohol en el adolescente, esa borrachera que no sabe si no termina en una intoxicación alcohólica grave, que las vemos, y las vemos después en una puerta de emergencia, y yo las trato en la urgencia. Ese es el primer concepto sumamente importante, la potencial gravedad y nunca subestimar una intoxicación alcohólica. ¿Qué pasa cuando se asocia una bebida energizante? La percepción subjetiva de embriaguez y esos efectos que vos no buscás se retrasan, no los tenés, ¿no? O sea, disminuye tu subjetividad de estar borracho y permanece esa primera fase de exaltación porque lo estás asociando a una droga estimulante. ¿Y eso qué te lleva? A consumir más alcohol. ¿Te lleva a no intoxicarte? No. De hecho, promueve la intoxicación, favorece la intoxicación y las conductas de riesgo asociadas, que es el otro punto, creo que clave en relación a lo que es el consumo de alcohol en la adolescencia, ¿no? O sea, el riesgo de riñas, de traumatismos, de siniestros, de embarazos no deseados, de enfermedad de transmisión sexual, por no utilizar método de barrera, por esto que yo decía hoy, de la pérdida del control, de la desinhibición, de animarse a cosas que si no, en la capacidad de decisión, quizás bajo los efectos del alcohol hago y si no, no hago. Y hay algo que va más allá, cuando hablamos muchas veces con los chicos de embarazos no deseados o hablamos de enfermedad de transmisión sexual, yo muchas veces les digo, a veces quizás también, previo a eso, está el hecho de decir, ¿hubiera tenido una relación con este chico o con esta chica si no hubiera estado bajo los efectos del alcohol? O sea, sin hablar ya de un embarazo o de una enfermedad. O sea, el propio acto de haber tenido una relación sexual, ¿no? ¿Y cómo puedo sentirme al otro día? O no acordarme de lo que hice el día anterior, como pasa en las intoxicaciones alcohólicas ya moderadas a severas, ¿no? Entonces, esos constituyen también riesgos asociados al consumo de alcohol, no solo la propia intoxicación. Creo que con respecto a esto, hay cosas que estás planteando que son bien ciertas por el lado médico, sin duda, y en una instancia educativa pasa mucho. Esto que estás planteando de que a veces encontramos adolescentes que no tienen ni idea de lo que les pasó y que te vienen a plantear la preocupación de que no saben, por ejemplo, si han hecho cosas que no correspondían o en qué situación están. Por ejemplo, el embarazo es claro, o sea, se reitera. Ahora, fuera de esto, me quedé pensando en algo que es importante, el tema de las bebidas energizantes. Yo ya no iría a la adolescencia. En la educación encontramos niños de primaria que pueden llevar en la merienda bebidas energizantes. Y ahí hay un tema, yo no sé si es de ignorancia, que está buenísimo, que capaz que puedas aclarar más, pero que una bebida energizante un chiquín de 9, 10 años no puede llevar como merienda a una institución educativa. Te puedo asegurar que pasa. La Academia Americana de Pediatría, por ejemplo, no recomienda el uso de bebidas energizantes en niños y adolescentes, justamente. Una bebida energizante, uno no sabe en sí cuánto contenido de cafeína puede tener más allá de lo que diga la etiqueta. Soy un poco también suspicaz en eso, pero más allá de eso, el concepto es que tienen alto contenido en cafeína y en sí un niño no debería consumir una bebida energizante, como no tendría que tomar 5 tazas de café por día, porque eso es lo que puede equivaler. Obviamente hoy tenemos distintos cafés, tenemos distintos locales que venden distintos cafés, pero en general siempre decíamos que una lata de una bebida energizante podría ser 5 tacitas de café. Bueno,
De la misma forma que un niño no toma 2 termos de mate, ¿no? El mate también tiene cafeína, o sea, mateína, como le quiera decir, pero es una sustancia, es una xantina. Entonces, a lo que voy es, creo que el patrón de consumo hoy actual de la mezcla de alcohol con bebidas energizantes es prevalente, lo que determinó una alta prevalencia de consumo de bebidas energizantes en estas encuestas. Pero no nos olvidemos también que existen otros patrones de consumo de bebidas energizantes que también son preocupantes. Por ejemplo, el hecho de consumir bebidas energizantes para estudiar, consumir bebidas energizantes para mejorar mi rendimiento no solo intelectual sino físico, deportivo. Eso se ve en distintas edades, pero se empieza a ver ya en la adolescencia. La falsa creencia de tomar una bebida energizante para quitarme una resaca al otro día, ¿no? Por ejemplo, o estar más despierto. Vivimos en una sociedad de consumo y eso determina también que las formas de consumo sean muy variables y los objetos o el efecto que uno busca no sea solo el de mezclarlo con alcohol. Por eso está muy bien, Aileen, lo que planteas en relación al consumo de bebidas energizantes en otros contextos. Uno desaconseja el uso de bebidas energizantes en niños y adolescentes, sin duda. Lo que no hay que, y es importante destacar, es que no hay que confundirlo con bebidas rehidratantes, ¿no? Que son las bebidas que se utilizan luego de la realización de un ejercicio físico intenso, en rendimiento deportivo. Justamente, el uso de bebidas energizantes, cuando yo esfuerzo mi cuerpo, es totalmente nocivo, porque puede llevar incluso a puede haber intoxicaciones por cafeína, pero también el contexto en el cual se está utilizando predispone a otras complicaciones físicas. ¿Y legalmente eso está de alguna manera determinado? Te pregunto, en el caso de las bebidas energizantes para menores chicos, te digo, ¿no? Ha habido algunas iniciativas, no hay todavía una legislación estricta al respecto, pero ha habido algunas iniciativas en relación sobre todo de INAU, también de poder controlar o limitar o fiscalizar el consumo de bebidas energizantes en niños y adolescentes. O sea que la vía por ahora es educar a las familias puntualmente para que eso no ingrese cuando sea menor de edad. O sea, chicos, hablando de 10, 11, 12, 13 años, no pueden. Y como también en ese patrón asociado, también tenés que pensar que tú no podés venderle a un adolescente alcohol, por ejemplo, ¿no? Tú me vas a decir que menores de 18 años no van a bailes. Van a bailes. ¿Y qué consumen? Alcohol, ¿no? Entonces también está la responsabilidad de aquellos que controlan y fiscalizan, no con una forma punitiva, sino que con una forma o represiva, sino con una forma de justamente prevenir este tipo de episodios. Creo que la represión y el prohibicionismo tampoco nos lleva a ningún lado con los adolescentes. El hecho de una adecuada información e interacción es lo que nos permite mejores resultados. Lo que no queremos es que se enfermen y, por qué no decir algo que puede ser muy dramático, pero es también que se mueran, ¿no? O sea, en Uruguay los siniestros de tránsito son una causa de muerte importante. El alcohol es un factor de riesgo o prácticamente causal en algunos siniestros, ¿no? Más allá de la imprudencia, más allá de eso. Y en el caso de los adolescentes no necesariamente tienen que ser conductores, ¿no? Pueden ser peatones también en un siniestro. Creo que un concepto importante justamente en relación al impacto es justamente poder minimizar o reducir la morbilidad, es decir, la carga de enfermedad, como así la mortalidad relacionada al consumo de alcohol en adolescentes y jóvenes. Los patrones de consumo que nosotros vemos son este tipo de consumos excesivos episódicos o binge drinking o borracheras de fin de semana. Es poco frecuente que uno pueda ver un joven, un adolescente, obviamente, que sea un adicto al alcohol, que tenga una dependencia al alcohol. O sea, el problema está en esos consumos perjudiciales de fin de semana. Ahí se centra la problemática hoy en la salud pública de lo que es el consumo de alcohol en la adolescencia. Muchas gracias, Antonio. Con esta reflexión, con tu información, finalizamos el segundo episodio de Dar el Primer Paso. Dar el Primer Paso es una producción del Colegio Inglés, con la conducción de Gustavo Rey y la producción técnica de WeCast.